Gracias. Pues sí, definitivamente debe haber una gran diferencia, ¿no?, entre lo que es alguien con una personalidad voluble, ¿no?, con estados de ánimo cambiante, y la personalidad múltiple, que realmente termina siendo un padecimiento de carácter psicológico, en el que además la persona no está consciente, es decir, la personalidad primaria no está consciente de la existencia de la otra, ¿no? Y yo recuerdo una película. Acaba de salir ahí un cuadro de la película. Fíjate que no, yo estaba pensando en otra, pensando en la que el abogado era Richard Gere, ¿no te acuerdas? Primal Fear. Primal Fear. Buenísima, yo creo que es una de las películas que aborda eso. Claro, al final el tipo lo estaba fingiendo, ¿no? Pero bueno, no, pues ya es muy vieja, ya a estas alturas todo el mundo la debió haber visto, y si no, pues mal. Y ahí tenemos ahorita en pantalla de Jim Carrey. Sí. Esta película a mí me parece muy buena película desde el punto de vista de lo que es el conocimiento de la persona múltiple. Me, Myself and Irene. Ajá. Y bueno, habría que decir primero que nada, Marta, como decía Julio, este es un trastorno de... Pero sí, no, te digo, a mí se me vino a la mente esta película porque, claro, no había pensado yo en la otra, fíjate, en la de Jim Carrey, que también abordaba lo mismo, ¿no? Y es un trastorno. Y ese sí era de veras. Y ese sí era de veras. Sí. Fíjate que en el trastorno de la personalidad o personalidad múltiple es un trastorno disociativo, como decía Julio. Y habría que decir que, aunque es un trastorno muy célebre, es decir, como que todo el mundo lo ha visto en la película alguna vez, lo ha platicado, es muy escaso. O sea, es un trastorno rarísimo. No sé, pasa como un poco en el terreno, digamos, del sexo de género. Ajá. Todos hemos escuchado hablar de los hermafroditas, que sí existen, pero son escasos. Sí, casi nadie conoce a uno, ¿no? Yo me preguntaba eso al principio, decía, ¿realmente conoceremos a alguien? No, porque pasa como en lo de bipolar, ¿no? Ahora nos ha dado por utilizar ese término, entonces le decimos fácilmente a alguien, ay, no, es que tienes múltiples personalidades. No, es que es una persona voluble, pero no tiene nada que ver realmente con el trastorno. Si la probabilidad de que tú realmente conozcas un bipolar es muy reducida, la posibilidad de que tú conozcas a una persona con trastorno de personalidad múltiple es prácticamente imposible. Es más, yo no he conocido ninguno. En 30 años como psicólogo, sí, no he conocido ninguno. Eso ya me dice mucho. Exactamente. Entonces, ahora, como que tú lo quieras etiquetar, bueno, pues es otra cosa. Ahora, lo que decía Julio, que vamos a definir lo que es la personalidad, hoy sí le voy a quedar mal. Necesitaríamos las horas del programa. No, el problema que tenemos con la personalidad, Marta, es que en la psicología formal, la psicología académica, hay por lo menos 50 definiciones de personalidad reconocidas. Entonces, decir qué es exactamente es prácticamente imposible. En una definición rapidita, coloquial, ¿no? En lo coloquial, la personalidad es todo el conjunto de cualidades, habilidades, atributos y cómo funcionas, ¿no?, en relación a los demás, ¿no? De hecho, la palabra persona en el griego significa máscara. Entonces es el cómo te perciben los demás, ¿no? Lo que proyectas hacia afuera es en realidad la personalidad. Exactamente, que al final de cuentas la personalidad es lo que perciben de ti los otros y no necesariamente lo que tienes. Es el conjunto de las dos cosas, de quién eres y cómo te perciben. Ahora, la personalidad múltiple es un trastorno mental grave. Requiere tratamiento. La mayoría de las personas diagnosticadas realmente con personalidad múltiple, por lo general, te diría 8 o 9 de 10, están en una institución. O sea, no pueden funcionar regularmente en la sociedad. Y yo leía también que en muchos de los casos, a pesar de que, como ya decía Edmundo, no son pocos realmente los que se conocen, pero en los que, digamos que basados en esa estadística, se puede asociar en muchas ocasiones con una reacción a un trastorno dramático, es decir, ya sea una violación, ya sea, en muchos casos es producto pues de un abuso sexual. Sí, generalmente la personalidad múltiple sale como un mecanismo de compensación, en donde generalmente hay una personalidad, llamémosle débil, ¿no? Exacto. Y en Primal Fear, la película, se ve muy claramente, aunque como tú dices, fingido, pero se ve muy claramente la persona como que es incapaz, como que está limitada. Y la otra parte de esa personalidad, o la otra persona que está allá adentro, por llamarle de alguna manera, es una persona más agresiva, más dominante, ¿no? Viene a compensar, viene a sacar esa parte
que tal vez no existe o que quisiera que existiera y se sublima. El problema es que realmente hay un cambio como de usuario, ¿no? en el cuerpo. Y de hecho, fíjate que hay cosas que son realmente sorprendentes, que rayan en la ciencia ficción y que de alguna manera, estudiando el trastorno de personalidad múltiple, nos ha permitido entender lo que llamamos el poder de la mente. O sea, de lo que es el proceso de pensamiento, el usuario dentro de la máquina es finalmente quien gobierna. ¿Y a qué me refiero? Se han hecho algunos estudios que están muy discutidos, pero son muy interesantes, en los que se le hacen pruebas de sangre a la persona cuando tiene la personalidad A. Ajá. Y se le hacen pruebas de sangre cuando tiene la personalidad B. Cambia, puede cambiar. Es más, uno puede ser prácticamente diabético y el otro no. Es una cosa impresionante. Bueno, ¿estás de acuerdo que no tenemos realmente el conocimiento de el poder verdadero de nuestra mente? Así es, la conexión mente-cuerpo. Entonces, ese tipo de estudios pues nos han dejado una grata enseñanza, ¿no? Realmente tú tienes el poder de cambiar lo que sea dentro de tu vida. Por eso quienes abogan, pues, que tenemos realmente el poder de sanación, ¿no? Y a la larga, quizá en algunos siglos. Oye, Edmundo, compártenos tus números de contacto antes de que te nos vayas, por favor, porque seguro alguien quiere consultarte directamente. A lo mejor te llega tu primer caso de personalidad múltiple, ¿ya ves? Estaría sensacional. El teléfono en Tijuana, 634-9750, 634-9750, y San Diego, 619-618-2864. Por supuesto, siempre más información en edmundosanchez.com. Muchísimas gracias, Edmundo. Nos vemos la próxima semana, el lunes.